José Eloy Alfaro Delgado, el insuperable, el crack de cracks, el grande entre los grandes de nuestra historia, mastodonte, triceratops y Tyrannosaurus Rex, el papi de todas las nenas, el viejo luchador. Venga y le cuento su historia. Hijo de un comerciante español, uno de los hombres más adinerados de Montecristi, y una manavita, madre ejemplar con antecedentes familiares de liderazgo. El pequeño Eloy, aunque nace en medio del privilegio, estuvo lejos de ser el típico niño mimado. Desde joven acompañó a su padre en el negocio de exportación de sombreros de paja toquilla y tejido de fibra. Viajó por Perú, Colombia, América Central y el Caribe. Fue testigo de las terribles condiciones que sufrían los más pobres y explotados. Estudió la escuela pero no el colegio, porque en Montecristi no había secundaria. Y aunque tuvo profesores europeos traídos exclusivamente para su educación, gran parte de esta formación fue autodidacta. Crece y se forma entre campesinos, entre la practicidad de los negocios, con una visión amplia del mundo y la modernidad. Conoce el pensamiento ilustrado y el liberalismo, leyendo autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Adoptó los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Desde los 22 años toma contacto con logias masónicas, aunque según otras fuentes pudo tomar contacto desde antes en sus viajes por Centroamérica. Alfaro se ve a sí mismo como alguien que puede continuar el trabajo de los próceres de la independencia. Él pensaba que, si bien es cierto nos habíamos separado de España, las estructuras coloniales seguían presentes en un sinnúmero de injusticias. Ahora bien, ¿contra qué males concretos lucharía Alfaro? El estancamiento social, la falta de libertades, los abusos de poder, el sistema de concertajes dominado por los terratenientes, muy en complicidad con la clase política y la iglesia. Esto, a breves rasgos, era una de las tantas formas de semi-esclavitud, o directamente esclavitud, solo que disfrazada con un velo de legalidad. Y esto era un patrón dueño de tierras que tenía a su disposición un número de personas, a quienes había enganchado con un préstamo. Dinero que estos habían adquirido para poder pagar impuestos, bautismo, un matrimonio, por cierto, sacramentos obligatorios con un costo monetario nada baratos. Entonces, el afrodescendiente, el indígena o el montubio estaban obligados a pagar dicha deuda con su trabajo. Estos obreros, a su vez, adquirían nuevas deudas impagables, pues como vivían dentro de las tierras del terrateniente, tenían que fiar productos con precios inflados en las tiendas que eran propiedad de los mismos terratenientes. Y claro, como no sabían ni leer ni interpretar esas sumas interminables, prácticamente era un pacto de por vida. Y ojo que si te morías antes de pagar tu deuda, tus hijos o tu pareja estaban obligados a pagar con su trabajo dicha deuda. Y por allá, en esas haciendas, en esos latifundios, que así se llamaban las grandes extensiones de tierra de estos terratenientes, por allá, las leyes, que ya de por sí estaban sesgadas, no llegaban a cumplirse a carta cabal. Muy a menudo los patrones abusaban de quienes no tenían ni voz ni voto. Para que te hagas una idea clara, un terrateniente un día cualquiera podía llegar y llevarse a tu hija o a tu esposa para abusar sexualmente de ellas, y no podías hacer nada contra el abusador. No había ley que te favoreciera. No tenías ni los medios ni el apoyo de alguien que compartiera tu indignación, porque había un miedo generalizado. Las consecuencias de rebelarse era el hambre, el castigo físico, la persecución por parte de las mismas autoridades, la cárcel o la muerte. Eso y más pasaba en los latifundios, y lo he detallado así porque aún hoy hay personas que piensan que solamente se trataba de trabajos forzados o jornadas extenuantes de domingo a domingo, que ya de por sí es lamentable. Siguiendo, Eloy Alfaro lideró en 1864, a sus 22 años, parte de una insurrección en contra de Gabriel García Moreno. Ese relajo salió mal, aparte de que desgastó su economía, y para evitar la persecución y la muerte tuvo que huir a Panamá. Allá emprendió varios negocios y, ¿qué creen?, amasó una fortuna. Como era un joven práctico, sabía que su lucha no necesitaba solamente de buenas intenciones o solamente de gente que creyera en el liberalismo. Sabía que necesitaba dinero si quería un proyecto sostenible. En lo personal, por esos años se casa con Ana Paredes Arosemena, una aristócrata panameña que tenía 17 años. Él tenía 29. Ella fue su compañera hasta su muerte. Con ella tuvo 9 hijos, de los cuales solamente 5 llegaron a la vida adulta. Como te he dicho, en Panamá le fue bien en los negocios. Sí, señor, como debe de ser. Primero la estabilidad económica y luego el matrimonio. No como tú, que creíste que con un sueldo básico te alcanzaba para sostener una familia. ¡Qué vergüenza! En 1875, Gabriel García Moreno estira la pata. Alfaro vuelve a Ecuador, esta vez para combatir el gobierno de Antonio Borrero. Por favor, me anulan la constitución de Gabriel García Moreno, decía Alfaro. Lo que pasa es que esa constitución, apodada como la Carta Negra, estaba llena de intromisión por parte de la iglesia. Religión y política, mala mezcla, y Alfaro lo sabía. Bueno, que no le hacen caso a Alfaro, entonces como no se pudo por la vía diplomática,
Alfaro tuvo que ir a por los puñetazos. Para esto se hizo amiguito de Ignacio de Ventimilla. Alfaro de hecho le ayudó a llegar al poder. Don Eloy es entonces nombrado como coronel y jefe político de Portoviejo. Pero Ventimilla resultó ser un farsante, un mentiroso, un pelafustán y protervo. Andamos refinados hoy. Ventimilla, un vendido a los intereses de la élite. ¿A quién me recuerda eso? Ah, sí, a casi todos los políticos. Casi todos los políticos de ayer y hoy. Y bueno, que por haber mandado al carajo los planes liberales, Alfaro se convierte ahora en su opositor. Obviamente desde la clandestinidad y de manera abierta ya en los combates. Y Ventimilla se pasó de traicionero cuando lo pescó y lo encarceló. Porque aparte ordenó que le pusieran pesados grilletes en los pies. Aunque lo que este desgraciado quería realmente era mandar a fusilarlo. Ya me calmo. Casi pierdo la compostura. Casi pierdo la compostura del cabreo. Quería mandar a fusilar a aquel que había financiado el golpe de estado que le había permitido llegar al poder. Y si no lo hizo fue por la presión social, porque la gente quería muchísimo a Eloy Alfaro. Aparte, Juan Montalvo había escrito una célebre defensa en favor de su amigo y benefactor. A regañadientes, Ventimilla le perdona la vida y lo destierra. Esta traición y este ensañamiento marcó profundamente al viejo luchador. Y después de esto, Ventimilla siguió haciendo lo que sabía hacer bastante bien. Entonces el país se hunde en su contra. Entre 1882 y 1883 Eloy Alfaro regresa a Ecuador. Entonces lidera y financia a los liberales radicales conocidos como las Montoneras. Alfaro en la costa y en la sierra una alianza de varios sectores conocida como los restauradores. Los esfuerzos combinados logran sacar a Ventimilla del poder y el cobarde este, al verse casi derrotado, intentó ofrecerle el mando supremo a Eloy Alfaro con la condición de que traicionara su alianza con el ejército restaurador de la sierra. Y aunque pudo ir por esa vía fácil, Alfaro no aceptó, por sus principios, por su honor, y eso que dentro de los restauradores había gente con la que Alfaro no coincidía ideológicamente. Y bueno, que al final Ventimilla se fue para el Perú en un barco de vapor y se llevó plata del Banco del Ecuador y del Banco de la Unión, sacos y sacos de dinero, 320.000 pesos en total. Si quieres una equivalencia con el mercado moderno, hablamos de más de 10 millones de dólares. Y como es típico en los momentos de inestabilidad, los poderosos buscan mover sus fichas, porque la asamblea coloca como presidente a José María Plácido. El punto es que los liberales querían que Eloy Alfaro fuera el presidente, pero la viveza criolla, mi hermano. El viejo luchador continúa su activismo y un año después tiene lugar el combate naval de Jaramijó, donde fracasa una vez más. Todo esto ya te lo conté en este video. Alfaro tiene que huir, está quebrado, endeudado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Aquí Alfaro entiende que no solo se trata de liderar montoneras, no solo se trata de inyectar recursos a la causa, sino que también necesitaba el apoyo de contactos internacionales, dentro de las logias masónicas, por cierto. Por otra parte, aquellos que veían en él un futuro adversario se dedican a dañar su reputación. El general de las derrotas le decía, el innombrable, el vendepatria, el general demonio, y hasta de pirata lo tacharon. Siguiendo, luego se da el episodio de la venta de la bandera y con esto inicia la revolución liberal, que ya lo detallé en mi video anterior. En este contexto de vergüenza nacional y la presión de varios sectores que ya veían el liberalismo como una opción viable, el presidente de aquel entonces, Luis Cordero, tuvo que renunciar, aunque el cerebrito atrás del relajo de la venta de la bandera había sido José María Plácido. Alfaro, quien por esos días estaba por Panamá, fue proclamado como jefe supremo. Vaya crack el viejo luchador, que incluso estando fuera del país le ceden una jefatura suprema. Y es que sí, aún sobre los intentos del daño de su reputación, Eloy Alfaro se había ganado la lealtad y el cariño de mucha gente, por su entrega, esfuerzo y calidad moral. Debía ser él y no cualquier otro oportunista. Llega a Guayaquil en junio de ese año y rapidín prepara un ataque a los rabotorcidos de los conservadores que se habían atrincherado en la sierra. Ojo que aquí tenía 53 años el viejo. Conflictos armados se dieron en San Miguel de Chimbo, Gatazo y El Jirón. Murió mucha gente en esos conflictos, entre 800 y 1200 bajas entre ambos bandos, también por enfermedades y accidentes. Llegan a Quito en septiembre. Recuerda que en esos tiempos los viajes se hacían a lomo de mula, más la logística de un conflicto armado. Mira, eso no era fácil ni muchísimo menos confortable. De hecho, ya en el páramo era avanzar solamente unos 20 kilómetros en el día y descansar por las noches en los tambos. Y lo digo porque es importante ver en líderes como Alfaro un apersonamiento frente a tantas dificultades, pese a que debían ausentarse de sus hogares, gastar su juventud, su adultez y su riqueza personal en tales proezas, acciones en las que pudieron haber muerto de tantas maneras. Bueno, que afortunadamente los liberales ganaron estos conflictos. Y más tarde, el 12 de enero de 1897, se expide nuestra constituyente número 11. Oficialmente Alfaro es presidente y consolida desde ya el triunfo liberal, que ojo, no era una revolución en un sentido material solamente, sino un proceso de cambio en la mentalidad de la gente, con toda la incomodidad que eso implicó. Aquí Alfaro separa a la iglesia del Estado. Los sacerdotes estaban indignados por varios motivos. Entre estos, se prohibió el diezmo obligatorio. Se les prohibió hablar de temas
políticos en la misa. Y hay de aquel que no cumpliera, a ver si Alfaro no le reviraba la otra mejilla de un chancletazo. Entre las sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones estaban, por ejemplo, confiscación de bienes, expulsión del país, prisión, expropiación, maltratos a sacerdotes, y aquí se les pasó la mano muchas veces a los funcionarios del gobierno. Pero no todo fue conflicto entre el régimen de Alfaro y la iglesia. Hubo también relaciones de respeto mutuo. Un poco de esto se cuenta en las anécdotas protagonizadas entre Alfaro y el arzobispo Federico González Suárez. Anécdotas interesantísimas que contaré en otro video para no salirme de este resumen. En este primer mandato se crea el registro civil. Ahora formalizar un matrimonio era un mero trámite y casarse por la iglesia pasó a ser opcional. Ahora dependía de tus creencias, que por cierto también se abrió la libertad de culto. Alfaro continúa la construcción del ferrocarril. Este proyecto había iniciado en 1872 y fue terminado en 1908. Inicialmente su construcción se dio con Gabriel García Moreno. Alguien lo pensó, alguien lo dijo, alguien lo hizo, lo importante es que se hizo, dicen por ahí. ¿Y cómo fue la construcción del ferrocarril? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva, como dijo Skipper. Al principio fue algo suave. García Moreno construyó el tramo Yaguachi-Milagro. Luego Alfaro consolidó la vía desde Durán hasta Bucay. Para esto solicitó la colaboración de contratistas norteamericanos. Y como te imaginarás, lo más difícil fue el paso a la cordillera. Dinamitar y desgastar millones de toneladas de roca sólida para abrirse paso y ya en la parte alta construir un jodido sistema de zigzag. La obra supuso la contratación de miles de jamaiquinos y obreros locales. Cientos de obreros extranjeros murieron a causa de enfermedades y problemas con la altura. Y en general, muertes por mordeduras de serpientes y accidentes durante las explosiones. Los riesgos eran muchos y las condiciones laborales precarias. ¿Sabías que la zona de la Nariz del Diablo fue conocida como la tumba más grande del mundo? Tantos muertos en esa zona y en general durante todo el proyecto y todas las leyendas urbanas que se crearon en torno a esto, que mira, es oro puro para hacer otro video. Pero bueno, más adelante, no hay fecha todavía. Algún día, si así la vida lo permite, y si el diablo no cobra derechos de copyright por hacer mención de su nariz. Hay versiones que dicen que en la construcción del ferrocarril también participaron prisioneros. Buena idea si me preguntan. Digo, servicio comunitario con riesgos laborales, pero... Y finalmente, 456 kilómetros de línea férrea logró conectar Guayaquil y Quito. El viaje pasó de durar un par de semanas a un par de días. Los más contentos eran los caballos y las mulas. ¡Viva la tecnología y la segunda revolución industrial!, decían en los potreros. El ferrocarril transandino fue la obra material más importante de Alfaro. Impulsó, catapultó el crecimiento económico y la integración cultural de nuestro país. Volviendo a la cronología del primer mandato, Alfaro creó la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia. La educación se volvió pública, gratuita y laica. Además, construyó colegios y centros de formación para docentes. Construyó orfanatos, ancianatos. Fundó un colegio militar y profesionalizó a las Fuerzas Armadas. Igualdad ante la ley, garantizó el derecho al sufragio libre y tomó las primeras acciones para incorporar a la mujer en el ámbito público. Tras el gran incendio de Guayaquil de 1896, reconstruyó las zonas afectadas con un diseño moderno e integral para prevenir tragedias, evacuar aguas estancadas y dotar de salubridad a la población. Alcantarillado, una red de agua potable y abastecimiento contra incendios. Sí, señor, todo un hombre que resuelve, el viejo luchador. Termina su primer mandato, no puede reelegirse porque la ley no lo permite. Apoya entonces la candidatura de Leonidas Plaza. Estos dos quiebran palito y los liberales se dividen entre radicales y moderados. Luego sube al poder Lizardo García y este es derrocado por Alfaro. ¿Por qué hizo eso Alfaro? Porque quería, porque podía, porque le daba la gana. No, es broma, porque Lizardo García, como buen banquero, solo veía el tema económico y técnico y estaba más en favor de las élites y sus decisiones reflejaban más los intereses de la gente de su clase. Y a los ojos de Alfaro, esta forma de gobernar era un retroceso a la revolución liberal. Entonces el segundo mandato de Alfaro también empieza con relajo. Se proclama como jefe supremo, convoca asamblea y ¡pum! Nueva constitución, conocida como la Constitución Laica de 1906. En su segundo mandato, digamos que consolidó los avances del primero. Aquí promovió la liberación de la mujer de la tutela del esposo. Desde allí, la mujer en Ecuador pudo divorciarse. Alfaro tomó muchísimas acciones en contra del concertaje, en contra de la explotación del indígena, el afrodescendiente y el montubio. Debilitó las bases estructurales de ese abuso, lo que provocó que en 1918 el concertaje se eliminara de forma definitiva. Años de cambios necesarios pero incómodos, tomas de poder a través del uso de la fuerza, varios desaciertos, conflictos con la iglesia y varias traiciones que con los años tejieron una red numerosa de enemigos para Alfaro, la cual a su vez generó uno de los episodios más lamentables de nuestra historia. Me refiero a la hoguera bárbara y sobre esto ya hice un video aparte. Si quieres anda a verlo, si no quieres, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, hasta aquí el video, chao.